mi nombre es Yasmira García, soy entrenadora financiera y en el día de hoy voy a enseñarte que el camino a la riqueza es muy posible y que todo tiene un cómo. Entonces, tú ya desde el espíritu dijiste, voy a crear riqueza, voy a capitalizarme. En estos videos te voy a ayudar a que lo entiendas, a que veas la ruta, a que veas que hay un mapa. Entonces, bueno, hoy voy a hablarles de la fórmula de la libertad financiera. Entonces, cuando en tantos seminarios que yo iba, todo el mundo decía, ¿quién quiere ser libre financieramente? Y la gente, yo. En algún momento de la vida yo me pregunté, ¿pero qué es ser libre financieramente? Entonces me puse a buscar, me puse a aprender y sí hay una fórmula de la libertad financiera. Yo te la voy a enseñar. Lo primero que tú tienes que hacer es definir, aclararte, tener absoluta claridad de cuánto vale tu sostenimiento mensual, tus deudas, tus gastos mensuales, tu cuota del apartamento, tu cuota del carro, todo, cuánto vale tu sostenimiento mensual, la alimentación, el arriendo, la comida, los servicios, el gasto de tu hijo, etcétera, 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 todo cuánto vale tu sostenimiento mensual. Esta es la fórmula. Entonces, cuando los costos fijos son igual o mayores a los ingresos pasivos más los ingresos de portafolio. Entonces, esta es la fórmula de la libertad financiera. El día que tú seas capaz de construir ingresos pasivos e ingresos de portafolio, pues el portafolio es como si uno tuviera dinero invertido en bancos ganando intereses todos los meses. El día que ingresos pasivos más esos ingresos de portafolio sean iguales o superiores a tu sostenimiento mensual, a tu costo fijo mensual, ese día eres libre financieramente. A mí esta fórmula me pareció un regalo de la vida, porque yo dije, las fórmulas son medibles, cuantificables, realizables. Si hay una fórmula, es posible, la fórmula es un camino. Entonces voy a recorrer ese camino, porque el camino de la riqueza, el primer paso es ser libre financieramente. Una cosa es ser rico y otra cosa es ser libre financieramente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquí lo invita a uno a mirar, bueno, y entonces eso que está hablando ella, primero los costos fijos, ya todos sabemos qué son los costos fijos y ya todos tienen que tener en una hoja, tienen que tener mi costo mensual vale tanto, sin decirse mentiras. Y entonces ahora sí les voy a empezar a decir qué son ingresos pasivos, qué son ingresos. Entonces uno obtiene ingresos por trabajar, ¿verdad? Uno tiene ingresos por trabajar, entonces por ser empleado, digamos, ese es un ingreso por mi mano de obra, ese es un primer ingreso. Pero uno puede tener otro tipo de ingreso, se llama ingreso pasivo, y es cuando tú has creado unos activos que te dan dinero. Entonces vamos a ver cuáles pueden ser esos activos. En alguna oportunidad, cuando yo tuve esa necesidad interior de contarle al mundo que riqueza es posible, y en la medida que he ido creciendo, voy dejando como esa huella. Entonces, cuando hice el lanzamiento de mi libro Metafinanzas, la ciencia del alma, yo le decía, o sea,
el trabajo de escribirlo, el tiempo que me llevé así escribiéndolo, lo que me costó imprimirlos, etcétera, etcétera. Pero una vez yo empecé a vender esos libros, cada vez que recibo el ingreso por ese libro, que vale $10, bueno, lo que valga, ese ingreso ya es pasivo, porque invertí una cantidad de tiempo y una cantidad de dinero una sola vez. Pero el libro, en la medida que se han vendido la primera edición, después volví a invertir para sacar otra cantidad de libros. Y así pienso seguir en la medida que se vayan agotando, creando más libros para seguir vendiendo. Ese dinero que estoy recibiendo por el libro es un ingreso pasivo. Ya no depende de mi trabajo, sino depende de un trabajo que hice anteriormente. Pero digamos, eso es una manera. Otra manera son los bienes raíces. Entonces los bienes raíces, digamos, este puede ser un ejercicio de bienes raíces. Tú ahorraste un dinero, ahorraste, pongámosle, unos $20,000. El banco te prestó $80,000, por ejemplo. Entonces tú compraste un bien raíz con $100,000. Y resulta que lo arrendaste. Entonces con la cuota del arriendo, digamos que lo arrendaste, pongámosle en $1,000, ¿sí? Con estos $1,000 eres capaz de pagar la cuota de estos $80,000 que te prestó el banco, y fuera de eso a ti te quedan, supongamos, $100. Estos $100 representan un ingreso pasivo para ti. Entonces, por eso es que irnos al otro lado del cuadrante del flujo del dinero es pensar en crear riqueza. Hay otras maneras que la gente nos vive contando. Por ejemplo, la gente dice, me prestaron todo el dinero para comprar un carro y lo puse en el servicio Uber. Entonces, sacas del negocio de Uber, pagas la cuota y a ti te quedan $500 o $1,000. Obvio que por un lado tú estás manejando, puede ser, estás diciendo, puedes tener la idea de decir, por un lado estás teniendo un ingreso porque estás trabajando, pero hay algo interesante que estás haciendo, y es que estás capitalizando ese carro. Entonces, eso que te estás ganando por la capitalización del carro es un ingreso pasivo. Entonces, eso es, me gustaría que pensaras en qué desde tus posibilidades, por ejemplo, en montar un negocio que te prestó el banco, entonces le estás pagando el dinero al banco y a ti te está quedando un dinero. Puedes separarlo de que como empleado yo recibiría tanto, pero adicionalmente estás creando un negocio. Entonces ahí estás creando ingresos pasivos, o estás creando activos que en algún momento te van a dar ingresos pasivos. Entonces, lo que es importante ver aquí es la fórmula de la libertad financiera. En la medida que estos ingresos pasivos sean iguales o superiores a tu costo de vida, ese día que logres eso, eres libre financieramente. Y ser libre financieramente es que el día que tú logres hacer que los ingresos pasivos paguen tu operación mensual, entonces tienes tiempo libre. Por eso es que hablar de libertad financiera no es hablar de que yo soy millonario ni que soy rica. Soy rica en el sentido de que tengo tiempo para dedicárselo a mis hijos, para dedicárselo a escribir un libro, o a crear un CD, o a quedarme en el campo, a hacer lo que quieras. Pero fíjate, ya no tienes que trabajar, ya no tienes que tener un empleo para ganar dinero, porque estás estructurando tu mente para crear riqueza. El primer paso es la libertad financiera. Cuando eres libre financieramente, lo que sigue es la pista de los ricos, porque
tu mente la has empezado a adiestrar para que cada vez más sea capaz de crear estos ingresos pasivos. Estos ingresos pasivos son la clave de la riqueza. En la medida que uno entienda que lo que necesita es vivir construyendo activos que ellos me den ingresos, y que yo deje mi lado de que tener que trabajar y trabajar y trabajar para ganar plata, en esa medida, cuando empieces a sintonizarte en ese ideal, empiezas el camino de la riqueza. Entonces, en esta charla quería que te quedara claro la libertad financiera, que es supremamente interesante para irnos a capitalizar, para incrementar nuestro patrimonio. Entonces, me gustaría oír tus comentarios, me gustaría saber si es clara esta información, si te queda alguna duda, si puedo ayudarte en tu camino, en tu momento de vida, en tu momento de creación de dinero y de creación de riqueza, y que si te gusta la información le des un like, me apoyes es una manera de decirme y de animarme a que te siga compartiendo esta información tan valiosa. Y bueno, suscríbete a mi canal. Gracias.